Eran las 2 de la mañana cuando escuché que alguien abría la puerta trasera de mi casa. Reconocí esa voz. Era mi nieto Rodrigo. Estaba con otras 2 personas. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón golpeándome el pecho, escuchando cada paso, cada susurro. La abuela es tan tonta, dijo con una risa que nunca olvidaré. Nunca va a saber nada. ¿De qué estaría hablando? Fingí dormir. Pero lo que ellos no sabían era que una semana antes yo había instalado cámaras en cada rincón de esa casa, y que mientras ellos buscaban mis cosas en la oscuridad, yo estaba viendo todo en la pantalla de mi celular, con lágrimas que no eran de miedo, eran de algo mucho más profundo, porque lo que descubrí esa noche no era solo un robo, era una traición que venía de mucho más arriba, una traición que amenazaba quitarme lo único que me quedaba, mi libertad. Al día siguiente, les mostré el video a todos en la cena familiar. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La pantalla de mi celular iluminaba apenas mis manos en la oscuridad del cuarto. Tuve que cubrirla con la sábana para que la luz no se filtrara por debajo de la puerta. Y así me quedé, doblada sobre ese rectángulo pequeño de luz, viendo en tiempo real lo que ocurría en mi propia casa mientras el resto del mundo dormía. El corazón me golpeaba tan fuerte que por un momento tuve miedo de que ellos pudieran escucharlo desde el corredor. Pero no. Ellos no escuchaban nada que no fuera el sonido de sus propios pasos, el crujido cuidadoso de sus movimientos, el susurro de sus voces creyéndose invisibles. Y yo estaba ahí, en la oscuridad de mi cuarto, viéndolos a todos. Las imágenes de las cámaras eran nítidas. Cuando las instalé, el técnico me había preguntado si quería el modelo básico o el de mejor resolución, y yo había elegido el más caro sin pensarlo 2 veces, aunque en ese momento no sabía bien por qué gastaba de más en algo que esperaba no necesitar nunca. Esa noche entendí que algo dentro de mí ya sabía lo que estaba por venir, aunque mi mente consciente se negara a aceptarlo. En la pantalla, Rodrigo caminaba por el corredor con una seguridad que me destrozaba el alma. No caminaba como un ladrón. No caminaba como alguien que tiene miedo de ser descubierto. Caminaba como alguien que conoce cada tabla del piso, que sabe exactamente dónde la madera cruje y cómo esquivar ese punto sin hacer ruido. Caminaba como alguien que creció en esa casa, que de niño había corrido por ese mismo pasillo con los pies descalzos, que había tomado agua cientos de veces en esa cocina, que alguna vez se había caído en ese patio y había llegado llorando a que yo le pusiera alcohol en la rodilla. Lo conocía demasiado bien, y precisamente por eso dolía tanto verlo moverse así, con esa confianza fría y calculada, como si la casa fuera ya de él y yo fuera solo un inconveniente que dormía al fondo. Los 2 muchachos que lo acompañaban se quedaron cerca de la puerta trasera. Uno de ellos vigilaba hacia afuera, con el cuello girado hacia el patio, pendiente de cualquier movimiento en la calle. El otro tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en el pasillo que daba hacia mi cuarto, como guardián de algo que no le pertenecía proteger. Podía ver sus caras en la pantalla. Eran jóvenes, no mucho mayores que Rodrigo, con esa expresión tensa de quien hace algo que sabe que está mal, pero que ya decidió hacer de todas formas. El audio de la cámara captaba sus voces con una claridad que me sorprendió incluso en ese momento. «Apúrate», susurró uno de ellos, y Rodrigo respondió sin voltear la cabeza. «Cállate, ya sé lo que hago». Esa misma voz que me había dicho tantas veces, «Qué rico huele tu cocina, abuela». Esa misma voz que me había llamado días antes para confirmar que el domingo llegaba a comer. Esa misma voz que de niño me pedía que le contara un cuento cuando no podía dormir y se quedaba dormido a la mitad,
con la boca entreabierta y las pestañas quietas, y yo me quedaba un rato más mirándolo porque era tan hermoso verlo descansar. Ahora esa voz daba órdenes en susurros dentro de mi propia casa. Rodrigo fue directo a la cómoda del corredor sin dudar ni un segundo. Eso me golpeó de una manera particular, ese conocimiento exacto de dónde estaba todo, esa seguridad de quien no necesita buscar porque ya sabe. Abrió el cajón de arriba con una suavidad deliberada, ese movimiento lento y milimétrico de quien no quiere producir el mínimo sonido, y comenzó a sacar los papeles uno por uno. Los sostenía frente a la pequeña linterna que traía en la mano, los revisaba con los ojos entrecerrados y los fotografiaba con su teléfono. Fotografiaba con método, con paciencia, con una concentración que no era la de alguien actuando por impulso, sino la de alguien que llegó con una lista clara de lo que necesitaba encontrar. Y después de fotografiar cada papel, lo devolvía al cajón con el mismo cuidado con que lo había sacado, intentando dejar todo exactamente como estaba. Eso era lo que más me helaba. No la presencia, no el robo, sino esa meticulosidad, ese plan de que yo me levantara al día siguiente y no notara nada, que siguiera viviendo en esa casa creyendo que todo estaba en orden mientras alguien, en algún lugar, ya tenía en sus manos las imágenes de mis documentos más importantes. El audio captó el momento exacto en que uno de los amigos susurró con impaciencia: ¿Ya está? Y Rodrigo respondió con esa tranquilidad que me resultaba más escalofriante que cualquier nerviosismo. Casi. Falta uno. Siguió revisando. Siguió fotografiando. Y fue entonces, cuando ya tenía los papeles más importantes en la mano y el teléfono capturando cada uno, cuando dijo lo que jamás voy a poder borrar de mi memoria. No lo dijo con rencor, no lo dijo con culpa ni con vergüenza. Lo dijo con la ligereza de quien comenta algo sin importancia, casi con humor. La abuela es tonta, nunca va a saber nada. Los otros dos respondieron con risas cortas, risas sofocadas que intentaban no hacer ruido, pero que el micrófono capturó con una nitidez perfecta. Me quedé con los ojos fijos en la pantalla y sentí algo que todavía me cuesta describir con exactitud. No fue rabia. Quiero decir que ojalá hubiera sido rabia, porque la rabia al menos tiene calor, tiene movimiento, tiene la dignidad de un cuerpo que reacciona. Lo que sentí fue un vacío enorme, frío y silencioso que comenzó en el centro del pecho y se fue extendiendo hacia afuera, lento, como el agua de un vaso roto que se extiende por el piso y no puedes hacer nada para detenerla. Ese vacío tenía forma de pregunta, una pregunta que no era nueva, pero que esa noche se volvió imposible de ignorar. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto para él? ¿Cuántos domingos había llegado a mi mesa, había tomado mi café, había besado mi mejilla, mientras por dentro me miraba como a un problema que había que resolver? ¿Cuántas veces me había dicho, te quiero, abuela, pensando en lo que había dentro de ese cajón? Terminaron sin apresurarse. Rodrigo cerró el cajón con la misma suavidad con que lo había abierto. Guardó el teléfono en el bolsillo de la chamarra y con un gesto seco de la cabeza indicó a los otros que era hora de irse. Salieron por donde habían entrado, con pasos cuidadosos y medidos, sin que ninguna puerta hiciera ruido. La puerta trasera quedó cerrada con un clic casi delicado, como si quisieran dejar todo perfectamente en orden, y entonces la casa volvió al silencio. Al mismo silencio de siempre, ese silencio pesado de casa de mujer sola que a veces abraza y a veces aplasta, pero que esa noche no era ninguna de las dos cosas. Era simplemente el silencio que queda cuando algo se rompe de manera definitiva y ya no hay manera de que vuelva a ser lo que era antes de romperse. Permanecí en la cama sin moverme durante un tiempo que no supe medir. El celular seguía encendido en mi mano, mostrando los cuartos vacíos, los muebles quietos, todo en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé así, inmóvil, mirando cómo la oscuridad afuera de la ventana comenzaba a cambiar de tono muy despacio, ese gris suave que llega antes del amanecer y que en otras mañanas me había parecido una cosa hermosa.
Esa mañana solo me parecía el principio de un día que iba a exigirme más de lo que yo creía tener. No dormí, no lloré, solo estuve ahí, quieta, con el corazón todavía golpeando, aunque más despacio, pensando en esos documentos fotografiados, preguntándome quién más estaba involucrado en esto, preguntándome si acaso había alcanzado a ver todo el plan, o si lo que había visto era solo la superficie de algo mucho más grande y mucho más oscuro. ¿Quién le había dicho exactamente qué buscar? ¿Quién sabía con tanta precisión dónde yo guardaba mis papeles más importantes? ¿Y qué pensaba hacer alguien con la escritura de mi casa y mis registros médicos? Sigue conmigo, porque lo que descubrí al amanecer me dejó sin palabras. Me llamo Consuelo. Soy viuda desde que Ernesto, mi marido, murió de un infarto una madrugada sin avisar, sin despedirse, sin darme siquiera la oportunidad de estar presente en ese momento final. Llevábamos juntos casi toda la vida adulta, desde jóvenes, cuando el amor se medía en presencia y en aguante, y nadie hacía demasiadas preguntas sobre el futuro. Ernesto no fue un hombre perfecto, como no lo es ninguno, pero fue un hombre que trabajó con honestidad todos los días de su vida, que nunca nos abandonó, que llegaba cansado pero llegaba. Cuando murió, lo que más me dolió no fue el dolor inmediato de la pérdida, sino el descubrimiento de que tendría que aprender, de un día para otro, a vivir de una manera completamente distinta, sola, sin nadie al lado para repartir el peso de las cosas pequeñas y las grandes. Nos dejó la casa pagada y una pensión que, si uno era cuidadoso y no desperdiciaba, alcanzaba para vivir sin angustias. Yo siempre fui cuidadosa. Aprendí a hacerlo desde niña, en una casa donde nunca sobraba nada, y esa costumbre se quedó conmigo para siempre. Siempre fui también muy ordenada con los documentos importantes. Los guardaba clasificados, sabía exactamente dónde estaba cada papel, cada recibo, cada escritura. Era una forma de mantener el control sobre lo mío, de no depender de nadie para saber qué tenía y dónde estaba. Esa costumbre, que algunos podrían llamar manía, con los años se convirtió en mi manera de protegerme sin que nadie lo supiera. Crié a mi hijo Aurelio con lo que tuve y con lo que en algunos momentos no tuve. Hubo años duros, temporadas en que el dinero llegaba justo o no llegaba del todo, y en esos tiempos yo aprendí a hacer rendir las cosas de maneras que hoy me parecen casi milagrosas. Pero Aurelio nunca supo de esas angustias. Yo me encargaba de que no las supiera, de que llegara a la mesa a encontrar comida caliente, de que tuviera lo que necesitaba para la escuela, de que creciera sin cargar con los pesos que a mí me correspondía cargar. Se casó joven con Miriam, una mujer tranquila y trabajadora que desde el principio me trató con respeto genuino, sin pretensiones, sin esa frialdad que a veces viene de las nueras que sienten que la suegra estorba. Y al poco tiempo llegó Rodrigo, mi primer nieto, ese bebé que nació con los ojos muy abiertos y una expresión seria que me hizo reírme la primera vez que lo vi en brazos de su madre. Mientras Miriam retomaba el trabajo, yo me quedaba con Rodrigo durante el día. Lo cargué cientos de horas, lo alimenté, lo consolé cuando lloraba, le enseñé a caminar sosteniéndole las manos en este mismo patio. Creí, de verdad creí, que esos años habían construido entre nosotros algo que el tiempo no podía deshacer. Por eso cuando Rodrigo comenzó a visitarme cada semana, yo lo recibía con una alegría que era completamente sincera. Llegaba los domingos, tomaba café, arreglaba alguna cosa en la casa que necesitara reparación, se quedaba un rato conversando y se iba con un beso en la mejilla y la promesa de volver pronto. Yo lo esperaba con gusto, con ilusión incluso, contando los días. Era el momento de la semana que más disfrutaba. Nunca dudé de que esas visitas eran genuinas. Nunca se me cruzó por la mente que detrás de ese café y esa conversación pudiera existir algo más que el afecto de un nieto por su abuela. Hasta que una tarde, una amiga mía me mencionó de pasada que había visto a Rodrigo en la calle, conversando con un hombre trajeado. Lo dijo sin intención, como quien comparte una observación sin mayor importancia. Pero algo en esa imagen me incomodó sin que supiera bien por qué. Un muchacho de su edad reuniéndose en la calle con un abogado, con esa seriedad en el rostro que describió mi amiga.
Intenté no darle vueltas, pero esa imagen no se me fue. Y fue esa astilla pequeña, esa incomodidad que no terminaba de irse, lo que me llevó a instalar las cámaras. Lo hice con vergüenza, con una pena enorme de mí misma por estar tomando esa medida contra mi propio nieto. Nunca imaginé que esa decisión iba a ser lo que me salvaría de perderlo todo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La mañana después de esa noche amaneció con un sol pálido y frío que entraba oblicuo por la ventana de la cocina. Me levanté sin haber dormido, con ese cansancio particular que no viene del cuerpo, sino de un lugar más hondo, de algún rincón adentro, donde uno procesa las cosas que la mente todavía se niega a terminar de entender. Hice café primero que nada, aunque no tenía hambre ni ganas de nada, porque el ritual de hervirlo y servirlo me dio algo concreto a qué aferrarme en esos primeros minutos del día. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma donde acostumbro leer cuando la luz de la mañana es buena, y abrí el celular. Ahí estaba la grabación completa de la noche anterior, guardada automáticamente, clara y sin interrupciones. Esta vez sin el temblor de la madrugada, esta vez con los ojos fríos y la mente despejada, buscando cada detalle que en el momento no había podido procesar con claridad. Vi todo desde el principio. Detuve la imagen varias veces en los momentos en que Rodrigo sostenía los papeles frente a la linterna. Pude ver con precisión qué documentos había elegido, y lo que vi me fue ordenando por dentro una certeza que todavía no quería nombrar. No era cualquier cosa lo que había fotografiado. No eran cartas viejas ni recibos sin importancia. Había fotografiado la escritura de la casa, ese documento que acredita que ese techo es mío, que lleva mi nombre y que representa el único bien real y concreto que tengo en el mundo. Había fotografiado un estado de cuenta bancario que yo había guardado ahí descuidadamente, ese que muestra el saldo de mi cuenta y los movimientos recientes. Y había fotografiado 2 documentos que me tomó un momento reconocer, porque hacía tiempo que no los veía. Uno era un laudo médico de años atrás, de cuando tuve una crisis de presión alta que me tuvo unos días hospitalizada, un episodio que quedó documentado en papel y que yo había archivado entre los demás documentos sin volver a pensar en él. El otro era un certificado relacionado con un proceso de tutela que se tramitó en otra rama de la familia, en otra época, por circunstancias completamente distintas a las mías y que ya no tenía ninguna vigencia ni relevancia práctica. Ese papel no hablaba de mí como persona interdicta ni incapaz, sino que simplemente existía, tenía mi nombre como referencia familiar y en manos de alguien con malas intenciones podía presentarse deliberadamente fuera de contexto para sugerir lo que no era verdad. Me quedé mirando esos documentos en la pantalla y sentí cómo algo comenzaba a armarse en mi cabeza con una claridad que dolía. No era un robo de dinero. Rodrigo no había tocado el cajón donde guardo el efectivo, que estaba en un lugar diferente y que no le hubiera costado encontrar si ese fuera su objetivo. No se había llevado ninguna joya, ningún aparato de valor, nada que pudiera convertirse en dinero fácil. Lo que se había llevado eran imágenes, fotografías de papeles específicos, documentos que, vistos juntos, pintaban un retrato muy particular de mí. Una mujer mayor que vive sola, con antecedentes de salud documentados, con bienes a su nombre, con papeles que en manos equivocadas podían usarse para cuestionar mi capacidad. Alguien estaba construyendo un expediente. Alguien quería tener en las manos los argumentos necesarios para presentarse ante un juez y decir que yo no era capaz de cuidar de mí misma, que necesitaba que alguien tomara mis decisiones por mí, que administrara mis bienes, que controlara mi vida. Llamé a la licenciada Fernanda ese mismo día, antes de que el mediodía llegara. Fernanda y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde antes de que ella terminara la carrera, desde que era una muchacha aplicada que vivía cerca de mi casa y que de vez en cuando venía a sentarse en mi patio a estudiar porque decía que en su casa había demasiado ruido.
Con los años, se convirtió en abogada y en una de las pocas personas en el mundo en quien confío sin reservas ni condiciones. La llamé desde el patio, hablando en voz baja, aunque estaba completamente sola en la casa, como si las paredes pudieran escucharme. Le conté todo desde el principio. Le describí la grabación, le detallé cada documento que Rodrigo había fotografiado, le expliqué el laudo médico, el certificado familiar, el estado de cuenta. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, de esas pausas que no son vacías, sino llenas de algo que la otra persona todavía está organizando antes de decirte. Luego Fernanda habló con una voz tranquila y muy precisa, la voz que usa cuando quiere asegurarse de que entiendas bien cada palabra. Consuelo, lo que describes tiene un nombre. Se llama proceso de interdicción. Repetí esa palabra en silencio. La había escuchado antes, alguna vez, en conversaciones ajenas, pero nunca la había pensado en relación conmigo, nunca la había sentido tan cerca. Fernanda me explicó con paciencia lo que eso significaba en términos legales y en términos reales. Una persona puede solicitar ante un juez que declare a otra legalmente incapaz de administrar sus propios bienes y decisiones, argumentando deterioro de salud, incapacidad para valerse por sí misma, falta de claridad mental. Si el juez lo concede, esa persona queda bajo la tutela legal de quien presentó la solicitud. Pierde el derecho a firmar contratos, pierde el control sobre su dinero y sus bienes, pierde, en términos prácticos, la capacidad de decidir sobre su propia vida. No lloré cuando escuché eso. Creo que ya no me quedaban lágrimas de ese tipo. O quizás lo que sentía era demasiado grande y demasiado frío para resolverse en llanto. Tomé el café que tenía en la mano, que ya estaba frío, y lo bebí de todas formas. Me quedé mirando el patio un momento. El mismo patio donde Rodrigo aprendió a andar en bicicleta. Ese espacio donde Ernesto sembró una planta de tomate que nunca dio frutos, pero que los dos habíamos cuidado con una terquedad cariñosa durante años, regándola cada mañana aunque nunca nos diera nada. El lugar que yo había barrido miles de veces, que era mío en el sentido más real y más íntimo de esa palabra. El espacio que conocía con el cuerpo entero, con los pies, con las manos, con los ojos cerrados. Y alguien quería construir el argumento legal para decir que yo ya no era capaz de ser dueña de lo que era mío. Fernanda me dijo que iba a investigar con discreción y que me llamaba en cuanto tuviera algo concreto. Colgué el teléfono, me quedé en el patio un rato más, y luego entré a la cocina, encendí la estufa y me puse a pensar. Porque el miedo es una cosa y la acción es otra. Y yo, a mis años, con todo lo que había vivido y sobrevivido, había aprendido que cuando el miedo y la acción se enfrentan, la única manera de salir adelante es elegir siempre la acción. Pero lo que Fernanda iba a descubrir en los días siguientes iba a sacudir hasta la última certeza que me quedaba. ¿Serías capaz de mantenerte en silencio sabiendo lo que yo sabía? Descubre qué hice a continuación. Pasaron varios días. Fernanda trabajó en silencio, llamando a sus contactos, revisando lo que podía revisarse. Me explicó después que parte de la información la obtuvo a través de registros de movimientos preprocesales que quedan asentados cuando alguien solicita documentación oficial como paso previo a una demanda, trámites que dejan huella aunque el proceso formal no haya iniciado todavía. También fue informada de manera reservada por un colega del medio legal que conocía la consulta. Con esa metodología paciente y metódica que siempre la caracterizó, fue armando el cuadro completo. Yo seguí con mi rutina exactamente igual que antes, sin alterar nada, sin llamar a Aurelio ni a Rodrigo, sin hacer ningún movimiento que pudiera alertar a quien fuera que estaba detrás de todo esto. Respondí los mensajes de siempre, mandé los buenos días de costumbre, pregunté por la salud de todos como lo hacía todas las semanas. Por fuera, todo igual. La misma Consuelo de siempre, la abuela que cocina y barre y espera las visitas del domingo. Por dentro, una calma extraña y tensa, la calma de quien espera, con los ojos completamente abiertos, de quien ya sabe que algo se acerca,
y necesita estar lista cuando llegue. Cuando Fernanda me llamó con lo que había encontrado, yo estaba en la cocina, sentada en la silla de siempre. La escuché hablar con atención y sentí cómo el mundo entero se reordenaba a mi alrededor de una manera que no tenía vuelta atrás. El nombre que pronunció no era el de Rodrigo, era el de Aurelio, mi hijo, mi único hijo, el que yo había cargado en brazos cuando era bebé y lloraba de noche sin que pudiera consolarlo durante horas, el que había aprendido a leer en mi regazo, señalando las letras con el dedo, equivocándose y riendo. El que se había casado en una ceremonia pequeña y sin lujos porque no había dinero para más, y yo había cosido su traje con mis propias manos para que se viera presentable ese día, cosiendo hasta tarde con los ojos cansados porque quería que estuviera bien. Fernanda me explicó que Aurelio había consultado, semanas antes de esa madrugada, a un abogado especializado en procesos de interdicción de personas mayores, que había pedido información detallada sobre los pasos que ese proceso requería, sobre qué documentos eran necesarios como evidencia inicial, sobre cuánto tiempo tomaba y qué argumentos eran más sólidos ante un juez, y que los documentos que Rodrigo había fotografiado en mi casa correspondían exactamente, con una precisión que no podía ser casualidad, a lo que ese tipo de proceso requería para iniciarse. No había lugar a interpretaciones. Aurelio había planeado esto, había diseñado cada paso y había usado a su propio hijo para ejecutar la parte que él no podía hacer directamente. Me quedé sentada en silencio después de que Fernanda terminó de hablar. Miré la mesa de la cocina, esa superficie vieja, con las marcas de tantos años encima, que había estado en esa cocina desde antes de que Ernesto muriera, desde antes de que Rodrigo naciera, desde los tiempos en que Aurelio era un niño que hacía las tareas ahí por las tardes mientras yo preparaba la cena. ¿Cuántas veces había puesto un plato frente a mi hijo en ese lugar? ¿Cuántas veces lo había mirado comer y había pensado que no necesitaba nada más, que verlo bien y en casa era suficiente para justificar cada sacrificio que había hecho? Y ahora esa misma cocina era el lugar donde me enteraba de que ese hijo planeaba declararme legalmente incapaz para quedarse con lo que era mío. Fernanda continuó y el cuadro se fue completando. Aurelio había tenido problemas graves de dinero. Un negocio en el que había invertido todo, que se derrumbó, deudas que se acumularon, presiones que yo no conocía porque él nunca me había contado nada. Y en algún momento, en alguna noche de desesperación o de cálculo frío que no quiero ni imaginar, había mirado en dirección a mi casa y había visto la solución. La casa valía dinero. La pensión era un ingreso mensual estable. Si lograba que un juez lo nombrara mi tutor legal mediante un proceso de interdicción, todo eso pasaría a estar bajo su control. Y para convencer a Rodrigo de que lo ayudara, le había prometido que con lo que obtuviera también resolvería las deudas del muchacho. Los dos juntos, padre e hijo, construyendo un plan contra mí. Hay golpes que el cuerpo absorbe de una manera que la mente no termina de procesar hasta mucho después. Ese fue uno de ellos. Me quedé en esa silla de la cocina durante un tiempo que no supe medir, mirando el mantel, pensando en esa imagen de Aurelio que yo tenía guardada y que de repente ya no correspondía a la realidad. Pensé en las últimas semanas, en cosas que había notado pero descartado. Aurelio preguntando con una frecuencia inusual por mis medicamentos. Aurelio comentando en conversaciones casuales que últimamente yo me veía un poco cansada, que quizás me estaba olvidando de las cosas. Aurelio sugiriendo con delicadeza que tal vez sería mejor tener a alguien cerca que me ayudara. Cada una de esas frases, que en su momento me había parecido preocupación de hijo, era en realidad la construcción de un relato. Era Aurelio instalando en la cabeza de quien lo escuchara la imagen de una madre que ya no estaba bien, que ya no podía sola, que necesitaba que alguien tomara el control. Todo encajaba ahora con una precisión dolorosa. Pasé los días siguientes digiriendo esa información en silencio, sin alterar nada hacia afuera, sin que Aurelio ni Rodrigo notaran ningún cambio en mi comportamiento.
Confirmé el domingo de siempre. Les dije que cocinaba. Y mientras tanto, Fernanda y yo trabajamos. Protocolamos la grabación ante notario, dejamos copias resguardadas en lugar seguro, iniciamos los trámites preventivos para proteger mis bienes y la escritura de la casa, todo debidamente documentado antes de que llegara ese domingo. ¿Alguna vez sintiste que la persona que más amabas te estaba mirando con otros ojos, ojos que no reconocías? Cuéntame en los comentarios, porque a veces las señales están ahí mucho antes de que queramos verlas. El domingo amaneció igual que todos los domingos de mi vida. Me levanté cuando todavía el cielo estaba gris, encendí la estufa y empecé a cocinar. Hice el arroz como siempre, midiendo el agua a ojo porque ya no necesito medir nada en esta cocina. Todo lo tengo en el cuerpo de tanto repetirlo. Puse los frijoles a cocer desde temprano, a fuego lento, porque los frijoles que se apresuran no quedan igual. Condimenté el pollo con las mismas especias de siempre, las que Ernesto prefería y que yo seguí usando después de que él se fue, porque cambiarlas hubiera sido como borrar algo que no quería borrar todavía. Hice las tortillas a mano, una por una, con ese ritmo lento y preciso que aprendí de mi madre y que nunca he dejado de practicar, porque hay cosas que los años no se llevan, sino que afianzan. Mientras cocinaba, la casa fue llenándose de ese olor que para mí tiene el significado más profundo de la palabra hogar. Ese olor a comida de verdad, a masa caliente, a especias y a tiempo, a todos los domingos que habían pasado en esa casa desde que era joven. A veces pienso que los olores son la memoria más honesta que existe, la que no exagera ni miente ni olvida. Llegaron a la hora de siempre. Primero Aurelio y Miriam, que vivían más cerca. Después Rodrigo, que llegó solo, con una sonrisa que intentaba parecer normal y que yo observé con una atención que él no podía imaginar. Vinieron también los tíos de siempre, los que llevan años siendo parte del paisaje de mis domingos y que se sientan a la mesa con esa comodidad fácil de quien ya no necesita ser invitado. Me saludaron con besos y abrazos, con la normalidad de siempre. Yo sonreí, serví el agua de fruta, pregunté cómo habían estado en la semana, escuché respuestas que registraba apenas porque toda mi atención estaba en otra parte, contando las horas hacia el momento que había preparado con tanto cuidado durante días. La comida transcurrió con la misma conversación de siempre, esos temas vagos y reconfortantes que llenan las mesas familiares, los chismes del vecindario, los problemas del trabajo, los planes que uno tiene y que rara vez se cumplen del todo. Yo participaba, respondía, preguntaba. Por fuera, la misma Consuelo de siempre. Por dentro, una mujer que contaba los minutos. Aurelio estuvo especialmente atento conmigo durante toda la comida. Me preguntó si había dormido bien esa semana. Me preguntó si había tomado mis medicamentos con regularidad. Me dijo que me veía un poco pálida y que quizás debería descansar más, no esforzarme tanto. Cada pregunta llegaba envuelta en una amabilidad que yo ahora podía leer con una claridad absoluta, sin ninguna duda, porque ya sabía lo que había detrás. Era la amabilidad de alguien que construye un relato, que necesita que los demás en esa mesa empiecen a notar que su madre está delicada, que refuercen en su memoria la imagen de una mujer que necesita ayuda. Le respondí a cada cosa con la misma serenidad con que él me hablaba. Estoy muy bien, hijo, gracias. Rodrigo casi no me miró en toda la comida. Cuando lo hacía por accidente, desviaba los ojos con rapidez, buscaba algo que decirle a otra persona, tomaba un sorbo de agua. Yo lo observaba de reojo y pensaba en ese niño que se quedaba dormido en mis brazos viendo la televisión, ese peso pequeño y caliente contra mi pecho que era lo más precioso del mundo. Pensaba en lo que se puede torcer en una persona cuando alguien que debería protegerla le pone en la cabeza que traicionar está justificado. Terminamos de comer. Levanté los platos de la mesa, traje el café, saqué los dulces que siempre sirvo al final porque en esta casa el postre siempre ha sido parte del ritual del domingo. Cuando todos estaban todavía sentados, con las tazas en la mano y la conversación fluyendo hacia esos temas tranquilos de después de comer, tomé mi celular con una calma que yo misma me sorprendí de sentir.
Lo conecté al cable que había dejado preparado junto a la televisión desde la mañana y dije con una voz completamente normal, como si fuera la cosa más cotidiana del mundo: quiero mostrarles algo. Nadie sospechó nada en ese momento. Los tíos pensaron quizás en una foto familiar, en algún video gracioso que había encontrado en el teléfono. Aurelio levantó la vista con una expresión educada. Rodrigo dejó de hablar a la mitad de una frase. La pantalla de la televisión se encendió y comenzó la grabación. La imagen nocturna, el corredor de mi casa, las figuras de 3 jóvenes moviéndose en la penumbra. El silencio cayó sobre la mesa de una manera que no tiene comparación posible con nada. No fue gradual, fue total e inmediato, como cuando apagan la música de repente en un lugar lleno de gente. Vi el momento exacto en que Rodrigo reconoció el espacio en la pantalla. Vi cómo su cara cambió de color. Vi cómo Aurelio se tensó en la silla con una rigidez que intentaba controlar y no podía del todo, con las manos que se aferraban a la taza de café como si eso pudiera sostenerlo. Dejé que el video corriera. Dejé que el audio llegara claro a todos los que estaban en esa mesa. La abuela es tonta, nunca va a saber nada. Las risas sofocadas, el sonido de los cajones abriéndose con cuidado, la voz de Rodrigo dando instrucciones. Cuando el video terminó, apagué la televisión, puse el celular sobre la mesa y tomé un sorbo de café. Luego levanté la vista y miré a Aurelio directamente a los ojos. Esos ojos que yo había mirado miles de veces desde que era bebé, que habían llorado en mis brazos, que se habían llenado de alegría frente a mí tantas veces. Ahora me devolvían una mirada que mezclaba el terror con algo que quería parecerse a la vergüenza, aunque ya era demasiado tarde para que la vergüenza sirviera de algo. ¿Qué crees que pasó después? Lo que dije a continuación los dejó sin respuesta. Aurelio intentó abrir la boca. Levantó la mano hacia mí en un gesto que buscaba ser el inicio de una explicación, y yo simplemente levanté la mía. Ese gesto bastó. Se quedó en silencio. Entonces hablé yo, con una voz que no temblaba, que no gritaba, que era la voz de alguien que ha tenido días para pensar en cada palabra y sabe exactamente lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Escuché todo, vi todo y entendí todo. Puse sobre la mesa el documento que Fernanda había preparado para mí con todo el cuidado y la precisión que la caracteriza. Era un reporte detallado. El nombre de Aurelio, las fechas de sus consultas con el abogado especializado en procesos de interdicción, la descripción del tipo de proceso que había estado investigando, la correspondencia exacta entre los documentos que Rodrigo había fotografiado en mi casa y los que ese proceso legal requería como evidencia. Todo estaba ahí, ordenado, sin posibilidad de negación ni de interpretación alternativa. Leí cada punto con calma, en voz alta, para que todos en esa mesa escucharan, para que los tíos escucharan, para que Miriam escuchara, para que nadie que hubiera estado sentado en ese lugar ese domingo pudiera decir después que no sabía lo que había ocurrido. Informé que ya había tomado medidas legales preventivas para proteger mis bienes, que la escritura de la casa estaba debidamente resguardada con documentación protocolada, y que cualquier intento de iniciar un proceso de interdicción en mi contra iba a encontrarse con ese video, con ese reporte, con toda la evidencia que ya estaba en manos de mi abogada y en lugar seguro, con copias registradas, que no era una amenaza, sino simplemente una información, que quería que supieran que estaban mirando a una mujer que sabía exactamente lo que había pasado, que había actuado con anticipación y que no tenía miedo. Rodrigo empezó a llorar antes de que yo terminara de hablar. Fue un llanto rápido y sin preparación, de esos que no se pueden contener porque el cuerpo no alcanza a construir la defensa a tiempo. Intentó hablar entre los sollozos, intentó encontrar palabras que explicaran o justificaran o al menos pusieran algún contexto a lo que había hecho. Yo lo miré con una tristeza que era completamente genuina, sin rencor, sin satisfacción, solo tristeza pura y vieja, la tristeza de quien pierde algo que no debería haberse perdido. Le dije lo que sentía con honestidad. Rodrigo, te amé como si fueras mi propio hijo desde el primer día de tu vida.
Ese amor no se acabó esta noche ni se va a acabar mañana. Pero la confianza no se reconstruye en una tarde. Él bajó la cabeza y no volvió a hablar. Aurelio se levantó de la silla sin decir una sola palabra. Tomó su chamarra del respaldo, le hizo una seña breve a Rodrigo para que se levantara también, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, con la mano en el marco, y por un momento pensé que iba a voltear, que iba a decir algo, que iba a encontrar dentro de sí mismo alguna palabra que valiera la pena pronunciar. Pero no lo hizo. Salió sin mirarme. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco que resonó en toda la casa como el punto final de algo que no había comenzado esa noche, sino mucho antes, en alguna decisión que su padre tomó en silencio y que yo nunca imaginé que fuera posible. Los tíos se despidieron poco después, con abrazos cortos y palabras escasas, con esa incomodidad de quien ha sido testigo de algo que no esperaba y no sabe bien cómo procesar ni qué decir. Y se fueron también. La única que se quedó fue Miriam. Esperó a que la casa quedara en silencio, a que los pasos de todos se alejaran, y entonces se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas sobre la mesa. Me miró a los ojos y me dijo en voz baja que ella no había sabido del plan desde el principio, que se había enterado semanas después de que Aurelio iniciara las consultas con el abogado, cuando encontró por accidente documentos en casa que no supo explicarse y lo confrontó directamente, que en ese momento, antes de que Rodrigo ejecutara la parte que le correspondía, ella le había dicho a Aurelio que lo que planeaba estaba mal y que podía destruir a la familia entera, que él no la había escuchado, que le había dicho que era un asunto entre él y su madre y que no era de su incumbencia, que ella no sabía cómo pedirme perdón por algo en lo que no había participado, pero que tampoco había podido detener. La miré a los ojos durante un momento largo. Miriam siempre me había tratado con respeto, desde el primer día que entró a mi casa, sin falsedades ni condescendencia. Algo en mí le creyó. Le apreté las manos y no dije más, porque hay momentos en que el silencio alcanza para contener todo lo que las palabras no pueden. Cuando Miriam también se fue, me quedé sola en la sala. El mantel todavía estaba puesto, las tazas con los restos del café, los platos del postre sin recoger, todo lo que quedaba de un domingo que había comenzado como cualquier otro y había terminado de una manera que no tenía precedente en toda la historia de esa familia. Empecé a recoger la mesa muy despacio. Apilé los platos, doblé el mantel, llevé todo a la cocina. Lavé los trastes con el agua bien caliente que siempre me ha gustado para ese oficio, sintiendo el vapor subir entre mis manos, escuchando el sonido del agua cayendo. Hay algo en lavar los trastes después de una tormenta que tiene algo de ritual antiguo, algo de volver a poner las cosas en su lugar, aunque el mundo haya cambiado sin remedio. Apagué la luz de la cocina. Caminé por el pasillo, ese mismo pasillo que Rodrigo había recorrido en la madrugada con pasos calculados. Apagué las luces de la sala y me quedé un momento parada en la oscuridad de mi propia casa, sin encender nada más, dejando que la oscuridad estuviera ahí sin molestarme. Pensé en todo lo que había ocurrido en esas paredes a lo largo de los años, en las mañanas que comenzaron ahí, en las noches que terminaron ahí, en las personas que habían entrado por esa puerta trayendo amor, o trayendo dolor, o trayendo las dos cosas mezcladas, que es como suelen venir. Pensé en Ernesto, que ya no estaba, pero que de alguna manera seguía presente en cada rincón de esa casa que él y yo habíamos llenado juntos. Pensé en la mujer más joven que yo había sido cuando llegué a vivir ahí, con menos años, con menos cicatrices, con menos sabiduría también. Pensé en todo lo que me había costado llegar a esa noche, no solo en términos de lo que había sufrido esa semana, sino en todos los años y todas las decisiones y todas las pérdidas que me habían formado hasta convertirme en alguien capaz de instalar cámaras cuando la inquietud lo pedía, de ver el video al día siguiente con los ojos fríos, de sentarme a planear en lugar de derrumbarme, de llegar al domingo con suficiente calma para dejar que la verdad hablara sola, sin gritos ni escándalos, con la dignidad de quien sabe exactamente quién es.
Y entonces entendí algo que quiero decirte a ti que me estás escuchando, porque creo que vale la pena decirlo en voz alta y que se quede. Pasé toda mi vida creyendo que el amor de una madre protege a los hijos del peor de sí mismos. Esa noche aprendí que el amor protege, sí, pero primero tienes que protegerte a ti misma. La mujer que fingió dormir esa madrugada no era tonta. Era una mujer que por fin había decidido despertar. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.